acá militantes políticos, orgullosamente blancos. Y tenemos por delante otra batalla electoral. ¿Se acuerdan del Viva Saravia? Otra vez revolución. Bueno, otra vez elecciones. Otra vez vamos a poner en consideración del pueblo uruguayo el cambio versus la resistencia al cambio. Y somos orgullosamente blancos, defensores de los cambios. Nadie puede sorprenderse de que los resistan. Nadie puede sorprenderse de que esta vez vamos a enfrentar un bloque político electoral novedoso, sin maquillaje ni disimulos, conformado por el Frente Amplio y el PIT-CNT y liderado por el PIT-CNT. Vamos a tener que enfrentar la resistencia más conservadora al progreso. En nombre del progreso, los resisten. Empezaron su campaña hace unos días inaugurando un eslogan que hizo, quizás solo pueda ser un argentino: la LUC no es Uruguay. O no entienden nada, o son unos atrevidos, o están demasiado consustanciados con una ideología que los representa en esa idea. Miren, no hay nada más Uruguay que la LUC. La ley de urgente consideración es una ley que votaron los representantes del pueblo. De 476 artículos, más de la mitad la votó todo el Parlamento Nacional. 341 no están cuestionados. Los representantes del pueblo votaron una ley. En el ejercicio de su derecho de democracia directa, 700 y pico de mil uruguayos pusieron su firma para recurrirla por referéndum. E iremos a una consulta popular donde el pueblo se va a expresar. Eso no es Uruguay. Eso no es Venezuela. Eso no es Cuba. Eso no es Nicaragua, que va a tener una elección fraudulenta mañana. En esos países no hay libertad, no hay democracia, no hay parlamento libre, no hay leyes ni referéndum, ni se pueden expresar. La LUC es Uruguay. Es una ley democrática con la que, por supuesto, muchos no coinciden. Es una ley que discutimos durante horas y horas. La descalificaron diciendo que era muy larga. ¿Sabe cuántos artículos tenía la ley de presupuesto de Mujica? 867. Y la discutimos en el mismo tiempo que una LUC. 700 y pico tenía la de Vázquez. ¿Y cuál es el problema? La discutimos en plena pandemia, en jornadas de 12 horas por día, de lunes a sábado, y recibimos a todos los que tuvieron algo para decir. Dijeron que era inconstitucional y la Suprema Corte de Justicia se pronunció. Dijeron que era represiva, gatillo fácil, privatizadora, que iba a haber comercio de niños, que se iban a caer los bancos, que nos iban a sancionar desde los organismos internacionales que vigilan el lavado de activos, y yo qué sé cuántas otras cosas. Miren, muchachos, hemos descubierto que un porcentaje muy importante de la población ni siquiera sabe si la LUC está aprobada o el referéndum es el que la va a aprobar. El desconocimiento es tan enorme, la delegación en la democracia representativa que hace la gente en sus parlamentarios es tal que obviamente que la gente no conoce. La primera cosa es esa, la evidencia. La LUC es una ley que podemos defender con orgullo porque en estos 16 meses, el 9, esta semana que viene, cumple 16 meses de vigencia. Nada de lo que se dijo de ella se ha cumplido. Nada. Si se hubieran pasado las cosas que dijeron,
Por supuesto que hubieran sido titulares de los medios y habría columnas de politólogos y opinólogos por todos lados, pero es que no pasaron. A nadie desalojaron en 20 días. ¿Conocen a uno? ¿Conocen a uno? ¿Vieron a la policía reprimir? ¿Los vieron con el palo persiguiendo a la gente? ¿Vieron gatillo fácil? Dijeron que el cambio que hicimos en el artículo 1 de la Ley de Legítima Defensa, incluyendo la vivienda rural y los galpones razonablemente cerca, era para que los estancieros, cuando vieran que alguno boleaba la pata al alambrado de 200 metros, le tiraran y no tuvieran ninguna responsabilidad. ¿Conocen un caso? La LUC recoge la realidad. Nosotros ganamos la elección porque la gente pasó raya. A 15 años de gobierno frente amplista, con mayorías absolutas, donde legítimamente le dieron un rumbo al país y la gente se cansó, pasó rayo y dijo: se terminó. Y nos encomendaron los cambios. Y nosotros cumplimos. Si habremos debatido en campaña electoral sobre la ley de urgente consideración. Y la ley de urgente consideración recoge un programa de gobierno. Nos hicimos cargo de los cambios. ¿Qué nos dirían hoy si no las hubiéramos hecho? ¿Para qué ganaron? Y esos cambios solo contienen mejoras en la calidad de vida de la gente. Solo contienen mejoras. No solo porque a la LUC la atraviesa toda ella la libertad como concepto básico y fundamental, y como no podría ser de otra manera al ser una ley que puso arriba de la mesa el Partido Nacional, sino que además es una ley que está pensando en la gente. Obvio que tenemos diferentes visiones. Nosotros defendemos los derechos humanos de todos, pero antes que nada de los ciudadanos honestos que laburan todo el día y no están dispuestos a que se los lleven puestos unos pocos. Obvio que somos diferentes. Cuando el Frente ganó en el 2005, lo primero que hicieron fue liberar 1000 presos. ¿Se acuerdan? José Díaz. La idea era que los delincuentes eran víctimas de una sociedad capitalista que los impulsaba al delito porque necesitaban. Todo ese verso que nos hicieron. Liberaron 1000, volvieron 850 en 3 meses. Porque obviamente no ese es el camino. Nunca se pudieron hacer cargo de la idea de represión, que son las 3 funciones policiales: la prevención, la disuasión y la represión del delito. Nunca pudieron, quizás porque ellos ven en la policía el adversario o el enemigo, seguramente por su pasado. Nosotros arrancamos sin LUC, con la gestión de Jorge Larrañaga, dándole confianza a la policía, respaldo, credibilidad, mando. Y la LUC vino a darle un marco jurídico que cambió el Código Penal, creando delitos nuevos, aumentando penas, restringiendo algunos beneficios. Cambiamos la ley del proceso penal para articular mejor la labor de la policía y la fiscalía. Cambiamos la ley orgánica policial, cambiamos la ley de procedimiento policial, cambiamos el Código de la Niñez y la Adolescencia en sus componentes vinculados a los jóvenes infractores. Se nos dijo que se iban a saturar las cárceles de menores. Ya lo decía Sergio. Entre que pasamos la pena máxima de 5 a 10 años, eliminamos la eliminación, digamos, de los antecedentes que ahora pasan cuando se cometen delitos graves con esos jóvenes a su mayoría de edad, y eliminamos el instituto de la semilibertad. Para quienes cometían delitos graves se nos dijeron que iban a aumentar, iban a saturar. Bueno, el promedio hasta el 2019 en el INISA y antes en el INAU eran 330 jóvenes privados de libertad. ¿Sabe cuántos son ahora?
260. 260. ¿Saben cuántos jóvenes menores han sido procesados por delitos por encima de los 5 años? 3. El juez tiene esa potestad, pero no era para meterlos a todos 10 años. Pero cuando se produce un delito aberrante y reiterado y sumado a otros, el juez ahora tiene la posibilidad de aumentar la pena. ¿Dónde está el problema? Y empiezo a preguntar para que razonemos al revés. ¿A quién defienden? ¿Qué intereses defienden los que quieren derogar esos artículos? ¿A quién defiende quien quiere derogar el delito de resistencia al arresto? Nosotros defendemos al policía que está haciendo su tarea. Cuando entra a un lugar a detener a alguien y son algunos otros que tironean, golpean el patrullero, agravian o agreden al policía, ¿a quién defienden ellos? Y cuando ponemos el agravante de la venta de drogas a un menor, porque vender drogas es un delito. Ahora, vendérsela a un pibe de 14 años que está en la puerta del liceo, ¿no es más grave? Y cuando lo quieren derogar, ¿a quién defienden? Nosotros estamos defendiendo a ese muchacho. Estamos defendiendo a su familia, estamos defendiendo el centro educativo. Igual que cuando agravamos la utilización de un hogar, es decir, una vivienda donde vive una familia y seguramente niños que usan como escudo para vender, depositar o fraccionar drogas. ¿A quién defienden los que quieren derogar eso? ¿En quién piensan los que quieren derogar el nuevo régimen de adopciones, que pasó de 5 años a 18 meses? Nosotros estamos pensando en esos gurises, que decía recién Sergio. Hay cientos de gurises que viven institucionalizados en el INAU, atendidos por funcionarios públicos terriblemente vocacionales, pero no tienen un hogar, y cientos de parejas que quieren tener un hijo por esa vía. A esos defendemos nosotros. En el procedimiento actual empiezan, la gran mayoría de las parejas quieren adoptar gurises entre 0 y 3 años. Empiezan cuando son chiquitos y lo terminan yendo a buscar a la puerta de la escuela. ¿A quién defienden? El otro día estaba en una radio en Fray Ventos, estábamos hablando de esto, y el periodista me cortó y me dijo: bueno, yo quiero dar testimonio que con mi señora en unas pocas semanas vamos a ser padre de 2 niños adoptivos gracias a la LUC. Y yo me desarmé. La verdad, eso solo vale. E inmediatamente escribió un oyente y el periodista en su pantalla leyó el testimonio del oyente que dijo: yo también voy a ser padre de un niño adoptivo. Ya solo eso vale. ¿Y qué mal hicimos? ¿Qué comercio de niños sale de atrás? ¿Qué banco se cayó? ¿Qué complicación tenemos? El que quiere sacar la tarjeta, ir al cajero y usar el sistema de siempre, lo hace, y el que no lo quiere, no lo hace. ¿Y cuál es el problema? Estaba prohibido que un comerciante diera descuentos en efectivo. Ahora uno ve los carteles en los comercios: pago en efectivo 10%, 15% de descuento. ¿Y cuál es el problema? Él da el descuento. Los bancos daban con las tarjetas, pero el comerciante tenía que pagarle la comisión al banco. Ahora el comerciante dice: te la doy yo. Es su libertad. Está todo mejor. ¿Cuál es el problema? Miren, muchachos, en esto como nunca vamos a tener que enfrentar la mentira. La mentira que se le hace a muchos ciudadanos desinformados, a los que se le habla al oído y se le dicen lo que no quieren escuchar. Nosotros tenemos que hacernos cargo de defender la libertad de ese ciudadano, que va a ser legislador por 1 minuto el día que con voto obligatorio tenga que elegir entre el no, derogar la ley y confirmarla, o el sí, derogarla y volver atrás, con un lío fenomenal jurídico que vamos a tener.
Pero además de defender la LUC, los cambios y la verdad contra la mentira, vamos a otra cosa mucho más de fondo, mucho más de fondo. Cuando el PIT-CNT, no el Frente Amplio, el PIT-CNT decidió recurrir por referéndum, la LUC ni siquiera sabían qué artículos querían derogar, porque lo que querían era otra vez poner el palo en la rueda. Y el Frente estuvo meses discutiendo si se metía en ese baile o no. Yo recuerdo a varios senadores del Frente diciendo que no había que hacerlo. Pero el PIT-CNT una vez más se los llevó puestos. Decía un buen amigo mío de este departamento, se acordarán, Álvaro, Sergio y varios otros, un buen amigo, el negro José Carlos Cardoso, decía: muchos creen que el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio. Yo creo, decía el negro, que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT, que se fundó alguien antes y creó un partido. Ayer renunciaba Pereira a la presidencia del PIT-CNT para ser el presidente del Frente Amplio. Sin ningún disimulo, esos son los que quieren ganar el referéndum para empezar a construir su victoria en la siguiente elección. No tiene que ver con la ley, tiene que ver con un modelo de poder, tiene que ver con usar un mecanismo que prevé la Constitución para que opinen los ciudadanos sobre una ley como escalera hacia la búsqueda del poder, porque todavía no han podido procesar la derrota del pueblo uruguayo. Entonces, si lo que quieren es eso, pues vamos a darles eso. Si lo que quieren es plebiscitar el gobierno, pues entonces vamos a plebiscitar el gobierno. Pero cuando lo hagamos, no nos olvidemos quiénes son. Estos son los mismos que a los 15 días que se declaró la emergencia sanitaria salieron a cacerolear contra el gobierno, salieron a protestar. Son los mismos que cuando el presidente llevó adelante y a su costo y a su riesgo y sin saber lo que iba a pasar, aquello de la libertad responsable, nada obligatorio, libertad responsable, pidieron la cuarentena obligatoria. Y ponían otros países como la Argentina como modelo. Y si hubiéramos recorrido ese camino, hoy habría muchísima más gente que habría perdido su trabajo y varias otras cosas que no lo perdieron porque nosotros, el gobierno, recorrió otro camino. Nos dijeron que éramos los últimos con las vacunas y fuimos los primeros. Hasta nos dijeron que teníamos que aceptar la propuesta de Alberto Fernández de vacunarnos con la Sputnik 5, que es agua color. Y ahora los argentinos van a venir a vacunarse acá y los rusos con la Sputnik andan volando para donde pueden a vacunarse. ¿Sí? Y son los mismos que nos hicieron una campaña de terror desde las redes sociales y los sindicatos como el sindicato médico diciendo, como decía Sergio, que se iban a saturar las camas, que no iba a haber camas de CTI, que iba a colapsar el sistema y que íbamos a tener que elegir entre quién vivía y quién moría. ¿Saben por qué? Porque para ellos, cuando peor, mejor. Cuando peor le va al país, mejor para ellos. Y nosotros, hoy la primera charla acá que hubo fue, ¿qué es ser blanco? Bueno, ser blanco es primero, está siempre el país, después está todo lo otro. Siempre.
Si quieren plebiscitar el gobierno, vamos. Porque el gobierno se entiende más que la LUC. Porque el gobierno es mucho mejor que la LUC. Porque el gobierno está mucho más acreditado con todo lo que hemos hecho y porque al gobierno lo van a ir acompañando los resultados. La gente capaz que entiende más que es mejor respaldar una ley de un gobierno que ha dado respuestas mucho mejor a las que han dado otros países y algunos otros gobiernos acá mismo. Y yo creo que ahí hay que ponerlo. Y cuando alguno tenga dudas, háganlo jugar con la imaginación. Pregúntenle, che, ¿te imaginás lo que hubiera pasado en este país si a los 15 días nos agarra la pandemia y nos estuviera gobernando Daniel Martínez y Graciela Villar? E inmediatamente se van a subir a este gobierno que en las difíciles hizo las cosas muy bien. Por último, recuerden cómo es un referéndum. El sí derogar tiene que tener la mitad más uno de los votos válidos que se emitan ese día de marzo. Los votos nulos no son los válidos. Los válidos son los del sí, son los del no y los del voto en blanco. No sé si me entienden. Así que vamos por el no derogar. Pero si alguno quiere votar en blanco, bienvenido a la causa, porque también sumará al norte que tenemos por delante, que es defender lo que hemos hecho y hemos hecho bien. Nos tenemos que encontrar en la movilización. La base de un referéndum es el debate ciudadano. Y el debate ciudadano lo resuelven los militantes hablando con sus pares. Así que tendremos un verano movido. Y en marzo no puede haber esquina, feria, puerta de un comercio, calle principal, donde no estemos nosotros con la papeleta del no y el día que toque defendiendo las papeletas en cada circuito del país, quede donde quede y a la hora que sea. A pelear por los cambios, a pelear por el país, es lo que nos importa, y a pelear por un gobierno que tiene primero que nada el país por delante. Por eso somos blancos y volveremos a decir orgullosamente blancos. Y no hay un partido blanco sin jóvenes que levanten, muevan y sientan la bandera de esta colectividad. Arriba, muchachos, nosotros con ustedes, pero ustedes adelante. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva los cambios!